Bien, seguimos con el libro de Números, ¿sale? Ya hemos terminado el capítulo 15, ¿sí? ¿O no? Sí, ya ahí ya se nos habló de las ofrendas, unas ofrendas que debían seguir un proceso, ¿verdad? Y cuando se cometía un error, ¿no? Bueno, ese error, por supuesto, era en el ejercicio de hacer los mandamientos, ¿no? Primeramente, ¿no? Entonces, tanto si cometía un error el pueblo en comunidad, ¿verdad? El pueblo en comunidad, válgamela, no sé, no estuvo bien, ¿no? Como un solo hombre, ¿verdad? Si cometía un error todo el pueblo, o ya fuera de manera individual, había un proceso, ¿verdad? También aprendimos sobre ese proceso cuando alguno actuaba ya con soberbia, ¿verdad? Desafiando la autoridad, ¿no? de Dios. También aprendimos sobre la instrucción de los tzitzit, ¿verdad? Y bueno, hay mucho de los tzitzit, por supuesto, ¿no? Pero aprendimos cosas, ¿no? Que estaban en los bordes del vestido. Ahora pasamos al capítulo 16. Así que ahí tengo tu Biblia. El pueblo ya ha pasado por diferentes desafíos, ¿cierto? Hasta la queja, inconformidad del pueblo sobre la comida, la murmuración de Miriam y Aarón contra Moisés, por ejemplo, el mal informe de los espías, ¿verdad? Que provocaron que el pueblo tuviera temor de entrar a esta tierra y más cosas, ¿no? Desafíos que llenaron de angustia a Moisés y a Aarón, ¿no? Irritaron a Dios, ¿no? Pero esto pues aún no se acaba, ¿no? Están todavía en el desierto, muchos años les queda por vivir ahí, y apenas llevan unos años, ¿no? No sé, por lo menos, pues un poco más de 2 años, ¿no? Mínimo 2 años todavía están, pero creo que ya han pasado un poco más de 2 años, y tienen que estar 40 en el desierto, y las lecciones que vienen van a ser fuertes, pero serán buenas también, aunque duras o dolorosas. Y todo eso también, por supuesto, tiene una lección en nuestros días, ¿no? Que nos ofrece una enseñanza que tenemos que aprender, ¿no? Habrá desafíos todo el tiempo que estemos en esta vida, ¿no? En nuestro desierto, ¿cierto? Todos han sufrido desafíos, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, entonces, abre tu Biblia ahí en número 16, estaremos meditando del versículo 1 al versículo 30, la primera parte, ¿sí? ¿Sí? Es como para asegurarme que venga en la siguiente semana, ¿sí? Entonces, la primera parte de esta historia que vamos a leer, así que vayamos por partes. ¿Listos? ¿Sí? Va. Números 16, versículos 1 al 3. La situación, ¿verdad? Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Adonai. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai, del Señor? Qué situación tan complicada, ¿no? Son 3 versículos que empieza el versículo 16 y se ve pesado, ¿no? Hay un movimiento ahí, no se levanta un movimiento ahí. Dirigido por ¿quién? ¿Por quién creen? Por Coré, ¿verdad? Junto con unos amigos, sus cuates, con Datán, Abirán y On, ¿verdad? Estos no eran personas comunes, ¿cierto? Coré era de la tribu de Leví. Él era cuatita, ¿verdad? Hijo de Coat. ¿Quiénes eran los hijos de Coat? Los que estaban a cargo de llevar las cosas más santas del tabernáculo. Se acordarán ustedes, ¿verdad? Los de Coat. A ellos no les dieron carros y bueyes, ¿no? Ellos los cargaban en sus hombros. Eran los encargados de llevar las cosas más santas. Y Datán, Abirán y On eran de los descendientes de Rubén. ¿Quién era Rubén? El primogénito ¿de quién? De Jacob. Ahora, ¿será que estos se sentían con derechos, estos 3, y querían tomar la autoridad como de primogénito? Bueno, si así fuera, seguramente habrían olvidado entonces un pequeño detalle, ¿va? ¿Qué le dijo Jacob? Bueno, Jacob dijo a Rubén algo, ¿no?
no serás el principal. Ustedes recordarán eso, ¿no? Cuando estaba en el lecho, Jacob ya en el lecho de su muerte, junto a sus hijos, y Rubén, ¿verdad? A Rubén le dice, tú eres mi primogénito, ¿verdad? De todo mi vigor, ¿verdad? No serás el principal, ¿verdad? Esto porque Rubén, a ver, ¿qué hizo Rubén? ¿Se acuerdan del panorama? Tomó a Bila, la concubina de su padre, ¿verdad? Y de esa manera se envileció, perdiendo su derecho de primogenitura. Como lo afirma el primer libro de Crónicas 5:1. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Entonces, esos tres, Datán, Abirán y On, con Coré al frente, ¿reunieron a cuántos hombres? ¿Cuánto? 250 varones, los cuales eran de los principales, ¿no? De Israel, ¿no? Dice ahí que de los del consejo, hombres de alto prestigio, que habían sido designados para la protección y el bienestar de la comunidad, para el cuidado de la comunidad. Entonces estos Datán, Abirán y On y Coré, ¿verdad? Bueno, con Coré al frente, persuadieron a estos 250 hombres y se levantaron ¿contra quién? Contra la autoridad establecida por Dios, Moisés y Aarón. Contra Moisés y Aarón. Cuando decimos nosotros Moisés, ¿a dónde vamos en la escritura? Cuando dicen, como lo dijo Moisés, o como está escrito, pero ¿cómo se le llama cuando decimos? ¿Cómo? Cuando digo la Torah, la ley, ¿verdad? Es la Torah, ¿verdad? Y cuando decimos Aarón, el sacerdocio. Miren contra quién van. Contra la Torah y el sacerdocio. Bueno, básicamente, ¿contra quién? Contra Dios mismo. Y se presentan ahí estos 250 hombres liderados por Coré, ¿no? Se presentan con Moisés y Aarón en bola, ¿verdad? Vámonos. ¿Qué se siente cuando si viene en bola contra ti alguien, ¿no? Que te van a presionar algo, ¿no? Es fuerte la presión, ¿no? ¿Y qué les dicen? ¿Saben qué? Ya estamos hartos de ustedes, ¿no? Ya basta, ya estamos hartos de ustedes. Todo el pueblo aquí es santo, todos aquí son santos. Y entre ellos está Dios, le dicen. ¿De qué privilegios gozan ustedes para seguir dirigiendo sobre todo el pueblo, sobre toda la comunidad, ¿no? ¿Qué quería lograr Coré con sus tres amigos? Cuando dicen esto, ¿verdad? Ya se ve el intento, ¿no? Que ustedes, ¿por qué se atreven a dirigirnos, no? ¿Qué es lo que están pidiendo? Seguramente, ¿verdad? Por supuesto, ahí se ve el intento de tener el control del sistema, de todo el sistema sacerdotal y sacrificial, y del tabernáculo. Solo eso, ¿verdad? Casi nada. Pero Coré en particular anhelaba algo más, ¿verdad? Estos ya no están dispuestos a estar bajo la autoridad establecida. Ya no les basta lo que tienen y quieren un privilegio más alto, ¿verdad? Tener un privilegio grande que no les corresponde y una autoridad que no les ha sido dada. No les ha sido entregada, ¿ves? No es para ustedes. En alguna ocasión, 2 discípulos de Yeshua pidieron tener un privilegio por encima de los otros. ¿Se acuerdan? Bueno, lo acabamos de leer, ¿verdad? Estar a la derecha de Yeshua el uno y a la izquierda el otro. Sí, le estaban pidiendo, Señor, cuando estés en tu reino, cuando establezcas tu reino, a mí ponme por gobernador y a mí por alcalde, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Qué pasó con nosotros cuando escucharon eso? Se enojaron, y se presentó un conflicto de autoridad. Yeshua les dijo que no sabían lo que pedían. Y en el Evangelio de Lucas está resumido así. Vamos a leerlo. Lucas 22, versículos 24 al 27. Dice, hubo también entre ellos, de los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros
como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿De qué se trata la autoridad? De servir, de servicio, no de gozar de sus privilegios. Qué bueno que tengas privilegios, pero se trata de servir. Moisés y Aarón no se servían del pueblo. ¿Qué hacían? Servían al pueblo con autoridad, eso sí. Servían, siempre a favor de la comunidad, como después veremos en este mismo capítulo de Números, esa evidencia de su servicio, ¿no? Con Yeshua hubo una disputa de ¿cuántos discípulos? ¿De cuántos hombres? 12, ¿verdad? Con Moisés y Aarón, ¿cuántos fueron? 250, nada más, que tenían un cargo con autoridad, estos 250, ¿no? Y ahora deseaban estar como que al mismo nivel que Moisés y Aarón. Primera de Pedro 5, versículos 2 y 3 dice: apacentad la grey de Dios que está sobre vosotros. ¿A quién le dice esto? ¿Alguien se acuerda? Primera de Pedro, a ver, 5. No, Pedro, ¿a quién le dice? Versículo 1, ¿alguien se acuerda? Ruego a los, igual que yo como ellos, empieza con ancianos. Ruego a los ancianos, igual yo como ellos ancianos, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué? Ejemplos de la grey. Nos habla de servicio, ¿no? Sí, tienes autoridad, pero es para servir, no es para estar encima de ellos y servirte de ellos, ¿no? Esto es servir con autoridad, con ánimo pronto y siendo ejemplo a la comunidad. Todos los que están sobre personas, que tienen autoridad sobre personas, la idea es servirles. Sí, ciertamente tienes un privilegio en eso, pero es para servir. Ahora, estos 250 varones, líderes del pueblo, no discernieron, ¿está bien dicho? ¿Discernieron? Sí. No discernieron la intención de Coré y sus amigos. Es decir, no examinaron el plan y se dejaron convencer, manipular, se dejaron llevar. Es fácil deducirlo por su complicidad en el asunto de Coré. Imagínate a unos líderes de ministerio. Vamos a ver, el de varones, aquí en la iglesia, ¿sí? No hablo de otras. Aquí en la congregación del camino, a líderes de varones, a líderes de mujeres y el de matrimonios. Y siendo persuadidos por uno de ellos, ¿no? Para sacar a los ancianos de su cargo, ¿no? Para sacar ahí a estos ancianos de su cargo. Y luego reúnen a otros líderes de otros ministerios, el de jóvenes, el de adolescentes, el de niños, el de canastas de amor, el de pronecesidades, el de alabanza, el de proyección, el de transmisión, el de la administración y otros, ¿no? Para convencerlos de que los ancianos deben dejar su cargo. Con estas palabras, ¿no? Se acercan. Ya se pasaron de la raya mucho tiempo, ¿no, ancianos? Dirige. Todos los hermanos pueden seguir sin la ayuda de ustedes, ahuecando el ala, ¿no? ¿Cómo se oye eso? Ahora imagínate todo un pueblo contra Moisés y Aarón, con la presión de 250 líderes. 2 o 3 podrían ser persuadidos a hacer algo, ¿no? Pero más bien, podrían ser persuadidos para lograr algo con el fin de hacer una injusticia, ¿no? De obtener un privilegio indebido sacando a otros. Puede ser, ¿verdad? Que 2 o 3 sean persuadidos, 4, 5 cuando mucho. Pero que muchos, 250, sean persuadidos con ese fin, es una falta de discernimiento. ¿Que quiere sacar a los ancianos? Dice Proverbios 14:15. Dice, Petilla min lehol davar. Bueno, esto es,
el simple, el simple, ¿qué otra palabra? Me gusta buscar sinónimos. El simple, el seducible, no sé si esté bien dicho, el ingenuo, dice, cree cualquier cosa, cualquier palabra. Cree cualquier cosa. Luego dice, ve arun yavin la shuru. Dice, pero el avisado, el que está, bueno, sí, el avisado, el advertido, discierne su paso. Entonces el simple da crédito a cualquier cosa que se oiga como que elocuente, ¿no? Y conveniente. Es seducido a hacer algo mediante engaños y manipulaciones. Pero el advertido, ¿qué hace? Considera su paso, ¿verdad? Considera el paso que va a dar. Lo escudriña la situación. Pablo decía, por ejemplo, examinarlo todo, retén lo bueno. Hay que tener cuidado. Puede haber ideas, sugerencias para mantener el orden de la autoridad establecida, ¿no? Es decir, que tú vayas con el que te está dirigiendo, que estás bajo autoridad, y dale ideas, sugerencias para que él cumpla bien su cargo, ¿no? Eso puede ser. Y más si Dios estableció esa autoridad. Pero si de repente se presenta una situación con una muchedumbre, ¿verdad?, que sugiere destituir a un líder de su cargo, se requiere tiempo para discernir el asunto. O sea, eso es de cuidado, ¿no? Y bueno, ahí tenemos el asunto de Coré y sus amigos Datán, Abirán y On, con 250 hombres ya decididos a destituir de sus funciones. ¿A quién? A Moisés y Aarón. Con toda esa situación inicial, esos primeros 3 versículos, leamos cuál fue la reacción del hombre más manso sobre la tierra de aquellos días. Y lo que dijo. Vamos a leer. Hoy solamente vamos a ver la primera parte. Números 16, 4 al 7. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará a Adonai quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Él lo acercará así: haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Adonai. ¿Cuándo? Mañana. Y el varón a quien Adonai escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Eran levitas, ¿verdad? Entonces, Moisés se aflige tanto de esta osadía por parte de Coré y todo su séquito, que cae sobre su rostro, ¿verdad? Se postra. Esta acción puede referirse a un momento de oración o un movimiento de dolor, ¿verdad? O ambas. Ambas yo creo que fueron, ¿verdad? Hay una crisis en la autoridad de ese momento. Hay una especie, o sea, se presentó una especie, ¿cómo se llama en lo legal, en el derecho? Vacío de poder, algo así, ¿no? No sé, como vacío de poder. Es decir, ¿a quién sigo? ¿Quién conduce la comunidad? ¿Quién va a orientar el pueblo? ¿No? Entonces, ¿qué va a hacer Moisés? ¿No? Hay un momento así. Algo que podemos ver es que Moisés no resuelve de inmediato el asunto, ¿verdad? Después de haberse postrado sobre su rostro, probablemente ahí estuvo orando. ¿Qué le dice a Coré y a todos ellos? Primeramente, mañana. Ahora no. Mañana. Y no lo resolverá él. ¿Quién lo va a resolver? Dios mismo va a mostrar, va a demostrar clara y definitivamente al que es suyo, al que hará que se acerque a él. Ese será el santo escogido, ya afirmado, ¿eh? Para presentarse ¿en dónde? ¿Quién es ese escogido que se iba a presentar delante de él? Que el que podía entrar al tabernáculo, hasta el lugar más santo. El sumo sacerdote, ¿verdad? Moisés también les dice a todos ellos: tomen incensarios con fuego e incienso, ¿verdad? Y mañana, ¿verdad?, Dios escogerá o va a mostrar al varón que está delante de él.
Y que esto sea suficiente. Espero que esto sea suficiente, hijos de Leví. Espero que esto sea suficiente. Sabemos que el incienso representa ¿qué cosa? Las oraciones justas de los santos. Las oraciones justas de los santos. Dice Proverbios 28:9, es un versículo seguramente muy conocido por todos. Misiret no mishmoa Torah. Dice primera, quien aparta su oído de oír la instrucción, la Torah, ¿verdad? Gante pilató, tovea, una palabra muy fuerte esa, tovea. Quien aparta su oído de oír la instrucción, dice también, o aún, que es lo mismo, también su oración es repugnante. Esa palabra toeva es fuerte, es repugnante, abominable, asqueroso, es lo que está diciendo aquí. ¿Qué es abominable? ¿Qué es asqueroso? ¿Qué es repugnante? Según este versículo, dos cosas. Porque dice también, son dos cosas. Es asqueroso, abominable el hombre y su oración. ¿Cuándo? Cuando aparta su oído de la instrucción. La palabra shama ahí, cuando dice el que aparta su oído de oír. Ustedes han escuchado la expresión shema, ¿verdad? Que dicen que es oír y obedecer. Decimos, ¿verdad? En sí no existe la palabra obedecer, pero está implícito ahí. Oír y obedecer. También se emplea cuando hablamos a Dios y decimos, Shema Adonai. No le estamos diciendo, Señor, escucha y obedece. Significa también oír y responder. Respóndeme, Señor. Es una súplica en eso. Entonces, dice que cuando aparta su oído de la instrucción, es abominable. Oír y responder a la instrucción, pues hace que el incienso sea entonces agradable. Y ahí van estos con su incienso, pero han apartado su oído de la instrucción. Saben quién es la autoridad, quién ha sido puesto con la autoridad, y ahora parece que se les borró todo ahí. Estos hombres están ahí, pero fíjense, Moisés les dijo mañana. ¿Qué tienen ellos de aquí a mañana? Tiempo, ¿verdad? Estos hombres tienen tiempo para reflexionar, recapacitar, como lo haría un santo, como lo haría un justo, como aquel que tiene su oído para responder a la instrucción, ¿verdad? Tenían tiempo para procurar corregir su error. Creo que nos equivocamos. Ya se habían dispuesto las ofrendas por el pecado de hierro, ¿verdad? En el capítulo anterior, lo que tiene que hacer cuando cometan un error. Pudieron haberse arrepentido de su intención y reconocer la autoridad establecida, ir con Moisés y Aarón, hemos pecado, ¿qué hacemos? Tenían ese tiempo. Ir con la autoridad establecida, confesando su pecado y buscando a Dios en oración, y habrían sido escuchados. Tenían tiempo. ¿Lo hicieron? Esto nos puede enseñar que cuando tenemos conflictos, ciertamente es bueno hablarlos, tratarlos, pero también puede ser bueno dar tiempo con el fin de reflexionar, recapacitar, ¿estaría haciendo bien? Sobre cualquier asunto de conflicto, ¿no? Y hacer lo que es justo delante de Dios. Tiempo. A veces queremos solucionar o no vamos a solucionarlos. A veces necesitamos tiempo. Mañana, y Dios que nos dirija en eso. Y hay tiempo para eso. Pero hay más. Vamos a leer. Versículos 8 al 11. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Adonai
y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti, le dice a Coré, y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra el Señor Adonai, ¿verdad? Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? No es contra él, es contra Dios, ¿verdad? Algo más que hace Moisés es procurar esto, ¿verdad? Procurar razonar, como que apela al conocimiento de Coré, lo que conoce, apela a su entendimiento, a su razonamiento, ¿verdad? Y hacia los levitas también que estaban con él. Él les dice: ustedes han recibido el honor de cargar con las cosas más santas. Y Dios te hizo acercar a ti, Coré, para tan preciado cargo. Te ha mostrado con su misericordia, ¿verdad? No te ha quitado la vida, las cosas santas, ¿verdad? ¿Por qué tienes en poco este privilegio? ¿Piensas que obteniendo el sacerdocio para entrar al lugar santo estarás completo y satisfecho? Apelar al razonamiento, ¿verdad? O apelar con el razonamiento. Vamos a ver, ¿qué es lo que tienes? Te fue dado esto. Entonces Moisés procuraba razonar con Coré y con los levitas que le estaban siguiendo. El tabernáculo es el lugar de la presencia de Dios, ¿verdad? Pero también es el lugar más peligroso para cualquier hombre común. ¿Qué pasa si alguien se atrevía a entrar al tabernáculo? Fulminado. Es de alto riesgo para cualquier hombre. Y Moisés entonces, procurando razonar, tú cargas con esas cosas que van cubiertas, porque si no mueres, ¿eh? ¿Quién solamente podía pasar? El sumo sacerdote, al que Dios había llamado. Ese entraba, ¿no? Dios había apartado a alguien ya desde antes, ¿no? En Éxodo 28:1, Dios hablando con Moisés, dice esto, a Moisés por supuesto, 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. ¿Aarón pidió ser sacerdote? ¿No? ¿Quién fue llamado? Dios mismo, ¿no? ¿Han escuchado expresiones como: yo no pedí nacer, ¿no? Como Dios es el que llama. Entonces Moisés, ¿saben qué? Aparte de razonar con él, estaba procurando salvarle la vida a este hombre. Y a todo este grupo. Sí, está procurando, le da tiempo, le hace esas preguntas, ¿verdad? Le hace esas preguntas y Coré responde. No hay respuesta ahí. Tú lees y no responde ya Coré. No hay respuesta de Coré ante esas preguntas. Eso es un indicador más de su soberbia. Tenemos un hombre soberbio. Del aferro a su deseo, tomar el lugar de ¿quién? De Aarón. Coré, sus 3 amigos y los 250 hombres se habían reunido contra Dios al murmurar contra Moisés. Contra Aarón. Contra Moisés también. ¿Ven la situación ahora? Y Moisés lo que procura hacer, el hombre más manso. Entonces, le da tiempo y apela con razonamiento. Cuando tengamos conflictos podemos pensar en eso, ¿no? Vamos a dar tiempo, pero apela al razonamiento. Pensemos, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? Piénsalo y mañana nos vemos. Ora, ¿verdad? Pasa tiempo con Dios. Pero qué difícil será aquel que está decidido: no, yo me aparto, yo aquí me quedo. ¿Verdad? Procurar el sacerdocio era como decir: yo lo haría mejor que Aarón, ¿verdad? Así son los hombres como Coré.
suelen decir, yo lo haría mejor que aquel anciano, ¿eh? Yo lo haría mejor que el líder de alabanza, lo haría mejor que el líder de jóvenes, yo lo haría mejor que mi papá, sin tener en claro cuál es su responsabilidad y su rol y cuál no es su responsabilidad ni su rol. Pero hay más. Versículos 12 al 14. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. No estaban ahí, ¿verdad? Estaban en otra parte. Solo estaba Coré con los 150 ahí. Mas ellos respondieron, estos dos, Datán y Abirán, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. ¿De qué tierra estaban hablando? Para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Bueno, te enseñorees de nosotros enseñoreándote, es más o menos lo que dice. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Los había mandado a llamar, ¿verdad? Envió por ellos. No subiremos ya. Lleven este mensaje, ¿verdad? Entonces Moisés manda a llamar a estos dos, pero se niegan y le reprochan usando el pasado, ¿no? ¿Tendrán razón en lo que dijeron? Dicen, ¿te parece bien que nos hayas sacado de Egipto para hacernos morir en este desierto? Y encima quieres seguir gobernando sobre nosotros con autoridad. No nos has metido a la tierra y no nos has dado nuestra herencia. ¿Qué? ¿Castigarás a estos hombres sacándole los ojos? No iremos a ti. Aquí nos quedamos. Wow. Esas palabras son llenas de soberbia, ¿no? ¿Por qué no pudieron entrar a la tierra? Por incrédulos, desobedientes, ¿eh? Por infieles. Pobre Moisés, yo no sé, era el hombre más manso y soportando todo esto. Y luego digo, caray, ¿cuántos pastores y ancianos se quejan por tan poquito, no? Y les falta estudiar, les falta ver más Biblia. Les falta conocer cómo es Dios. ¿Eh? Estas palabras están llenas de rebelión y de ingratitud. Son ingratos. Moisés ha hecho todo por ellos, son reingratos. ¿Se ha equivocado Moisés? Sí. Pero ha hecho todo, por él les ha servido. Exacto, son palabras llenas de rebelión e ingratitud, palabras llenas de rechazo total a la autoridad establecida. Y expresan su soberbia desafiando el poder de la autoridad, el castigo por su rebelión, diciendo, ¿nos sacarás los ojos? Ya se pasan de lanza, como decimos aquí, ¿no? Imagínate a tu hijo, te dice, ¿qué? ¿Vas a sacar el cinturón y me vas a dar una? Ya, esos están bien decididos, ¿no? Hay una crisis de autoridad severa aquí en este momento, ¿eh? Y requiere de soluciones severas. Pero Moisés no será quien aplique estas soluciones. Vamos a seguir leyendo. Vienen la siguiente semana, por favor. Versículos 15 al 19. Vamos leyendo versículos más amplios porque creo que ya comprendimos el asunto, ¿eh? Dice, entonces Moisés, después de que estos hombres dijeron, no iremos, aquí nos quedamos en nuestras tiendas, ¿eh? Entonces Moisés se enojó en gran manera. El hombre más manso se enojó en gran manera. Y dijo a Adonai, no mires su ofrenda. Le dijo a Dios, ¿eh? Señor, no mires su ofrenda, ¿verdad? ¿Cuál ofrenda? La del incienso, ¿verdad? No sé, a veces pienso que Moisés está diciendo, Señor, ten piedad de ellos. No te va a gustar el olor de este incienso, ¿no? No mires su ofrenda. Ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré,
Después de haber orado a Dios, ¿verdad? Tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Adonai, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Dios, cada uno con su incensario. 250 incensarios. Tú también, le dice a Coré, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Adonai apareció a toda la congregación. Bueno, ya ven, Moisés está que ni lo calienta el sol, ¿verdad? Está bien enojado. Dice, se enojó en gran manera. Muy enojado por las palabras de Datán y Abirán. Sin embargo, acude ¿a quién? A Dios. Acude a Dios. El hombre más manso acude a Dios. Bien enojado. El que seas manso no significa que no te enojes, pero puedes acudir a aquel que siempre nos enseña a decir, no te permitas enojarte a causa de esos inicuos, de esos delincuentes. El Salmo 37 dice algo así también, ¿verdad? No te calientes por la iniquidad de los impíos, de los injustos, ¿no? Ahí va, ¿no? Muy enojado por ellos. Acude a Dios, le dice, Señor, no considere su ofrenda. No he recibido nada de ellos y yo no les he hecho daño. Moisés descansaba en Dios, ¿no? Y deja el asunto en sus manos. Pero le dice a Coré, ¿cuándo? Mañana. Mañana delante de Dios estarás tú, todos los 250 hombres que has reunido y Aarón. Y echen incienso ahí en sus incensarios, ya prepárenlo mañana. Al siguiente día, bueno, se presentaron. Pero Coré, ¿qué había hecho? Había reunido a toda la congregación contra Moisés y Aarón. Ahora el peso no era de 250. Ahora toda la congregación, ¿verdad? Y los hizo estar delante del tabernáculo. Y entonces aparece la gloria de Dios. El momento de afirmar la autoridad que había sido establecida ya desde antes, había llegado, ¿verdad? Pero un pueblo sin discernimiento estaba presente. Ellos tampoco discernieron la intención de Coré. Esto es a lo que se refiere cuando en la Escritura dice, cuando toda la congregación pecare. ¿Qué estaban haciendo? Coré, estaban dirigiendo un pueblo, y el pueblo, con palabras elocuentes, escuchando ahí, pues hace lo que el líder le dice, ¿verdad? Y están cometiendo un error. El pueblo estaba pecando, pero pensaban que estaban haciendo lo correcto. Qué impresionante es que un hombre lleve al error a todo un pueblo y más de este tamaño, ¿no? De esta dimensión. Tenemos aquí, aparte de los 250 hombres, a toda la comunidad, o al menos un grupo representativo, pero yo creo más que sí fue toda la comunidad. ¿Cómo es que todos se pusieron en contra de Moisés y Aarón? Bueno, ya lo acabamos de decir, ¿no? Toda una aglomeración manipulada, toda una masa manipulada, ¿va? Estaba presente para presionar y apoyar al que los había convocado. ¿Quién? Coré. Moisés y Aarón no dudaban de la autoridad establecida. Lo que no sabían Moisés y Aarón era la manera en que esto iba a ser resuelto. ¿No? Números 16, 20 al 24. Y Adonai habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Adonai habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Corén, Datán y Abirán y On. ¿Quién sabe dónde está ese, verdad? Y Dios se dirige a Moisés y a Aarón y les dice, ¿saben qué, Moisés y Aarón? Aléjense entonces, aléjense de este pueblo porque pero así los voy a consumir, ¿no? Ya pronto.
¿Qué hicieron ellos? No se alejaron. Con todo y el enojo que tuviera Moisés, no se alejó. Estos dos y Aarón, ¿qué hicieron? Se postraron. ¿Para qué? Para interceder por el pueblo. Y más adelante van a ver que no solo intercedieron, sino Aarón medió. Una cosa es interceder y otra cosa es mediar. En la escritura es distinto. Pero eso, vengan la otra semana. No se alejaron. Señor, solo pecó un hombre con soberbia, es lo que está diciendo aquí, porque todos estaban pecando. No te enojes con todo el pueblo que ha cometido un error al dejarse persuadir por uno. Y Dios le dijo a Moisés, dile entonces a todo el pueblo que se alejen de las tiendas ¿de quién? Coré, Datán y Abirán. Cosa curiosa, no aparece el nombre de On, porque eran 4, ¿no? Uno de esos 4 que planearon el movimiento. Probablemente no aparece más. Pero una vez más aprendemos que tenemos que apartarnos de este tipo de hombres. Apártense de ellos. De estos hombres que desafían la autoridad, alterando la paz y el orden, ¿verdad? Manipulando a muchos. Apártense. Lo que Dios quiere destruir es el pecado, por supuesto, ¿verdad? Porque si están con ellos, a ustedes les va a tocar también, apártense. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El principio es, ¿para qué sujetarse a la autoridad? ¿Para qué, perdón? Bueno, es mandato de Dios, pero ¿cuál es el fin de estar sujeto a una autoridad? Ok, es para guardar el orden y la paz. Ese es el principio. Por supuesto, si vemos a una autoridad sobre nosotros que nos empieza a decir algo que es contrario a la Escritura, hay que discernir eso. Y entonces, ¿sabes qué? Yo prefiero ser juzgado por los hombres que juzgado por Dios, ¿verdad? Y entonces ya es porque te está pidiendo algo que sí altera el orden y la paz. Ese es el principio que vemos aquí. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose. Para que lo hagan con alegría, los pastores, ¿verdad? Y no quejándose, los que tienen que sujetarse, ¿verdad? Porque esto no os es provechoso. El autor de Hebreos, el autor de Hebreos conoce bien la Escritura, ¿cierto? O sea, no está diciendo esto porque se oiga bonito, porque alguien se lo enseñó. Conoce la Escritura, pero bien. El autor de Hebreos conoce todo lo del sacerdocio. Entonces, esto es impresionante, ¿no? ¿Conoce toda la historia de Números y de Levítico? Pues sí, ¿verdad? Entonces conoce bien la Escritura. Pablo, por supuesto, también. Bueno, hay quienes piensan que fue Pablo quien escribió Hebreos. Vamos a suponer que fue Pablo, entonces los unimos, ¿no? Conoce bien la Escritura. La historia bíblica nos enseña principios para no caer en el juego de los soberbios que desafían la autoridad, y nos advierte del peligro que hay si lo seguimos. Si seguimos a un soberbio, dándonos cuenta, este cuate es soberbio, mejor me alejo, ¿no? Moisés recibió instrucciones para advertir al pueblo de que se apartaran de las tiendas de Coré y sus 2 amigos, ¿verdad? Leamos lo que sigue. Versículos 25 al 27. Ya estamos acabando, la primera parte. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán. Y los ancianos de Israel fueron en pos de él. ¿Para qué fueron allá? Para avisarles a la congregación que estaba ahí, apártense, ¿no? Porque estaban primero con Coré, ahí en el tabernáculo, ¿verdad? Entonces dice, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Moisés hizo como Dios le mandó. ¿Qué hizo la comunidad? Se apartó de las tiendas de Coré, de estos 3, ¿verdad? Pero estos 2 últimos, estos
Abirán y Datán se quedaron ahí inamovibles en sus tiendas, ¿verdad? En las puertas de sus tiendas, con toda su familia, sus hijos, sus jóvenes, sus pequeñitos, sus nietos, ¿verdad? Ahí están. No nos movemos. Aquí nos quedamos, pues váyanse. No nos movemos, ¿no? Entonces, híjoles, así decimos en México, para los que nos escuchan. Híjoles. La soberbia de ellos va a afectar duramente a sus familias. Cuando veamos un soberbio, digo, ¿cómo estarán sus familias? Cuando somos soberbios, nuestras familias siempre salen afectados. Hay riesgo. A ver los hombres, ¿quiénes se han portado de manera soberbia en sus familias? Bueno, yo levanto la mano porque sí. Seguro ha sido afectado tu esposa o tus hijos. Siempre pasa eso. Somos hasta bien evidentes, ¿no? Soberbia y hasta azotamos la mesa, ¿no? Y por eso decía yo, Dios bendiga a las mujeres, porque tienen algo ahí que nos advierte. Efesios 5, versículos 6 y 7, hablando de apartarse, ¿no? de estos impíos. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Vino la ira de Dios sobre estos hombres? Bueno, sí. Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Apártense. Las palabras de Coré, sobre todo el pueblo, eran vanas, es decir, vacías. Es decir, a lo mejor eran elocuentes, había contenido en todo lo que decía, pero era vacío, sin fruto. Y el consejo es apartarse de los que son como él, ¿no? No participar con ellos. ¿Cómo vamos a detectar a un soberbio entonces? ¿Cómo vamos a detectar a un soberbio cuando pone en peligro la paz y el orden, desafiando la autoridad establecida? ¿Cómo lo detectas? Bueno, tienes que conocer la Escritura para empezar, ¿verdad? Esta es una historia impresionante. Se enseña bien, tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es el orden establecido? ¿A quién puso Dios? Ciertamente hay soberbios ocupando un lugar de autoridad, como estos. Tenían una autoridad, pero ya estaban con soberbia. Y debemos tener cuidado nosotros, los que están en autoridad, tengan cuidado de no se dejen controlar por la soberbia, porque entonces el daño va a ser severo, ¿no? Severo, no. La ira de Dios es fuerte, ¿no? Es necesario conocer la Escritura. Allí hay testimonio acerca de los soberbios y de cómo es un varón aprobado por Dios, ¿no? Vamos a ver los últimos versículos, 28 al 30. Dice, y dijo Moisés, en esto, le dijo ¿a quién? A la comunidad, ¿verdad? A toda la congregación. En esto conoceréis que Adonai me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Adonai no me envió. Mas si Adonai hiciere algo nuevo, o sea, algo fuera de lo que dijo antes, ¿verdad? Y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Entonces Moisés le habla claro a la congregación, ¿no? Que se había apartado de esas tiendas, ¿no? Y les dice, si estos hombres mueren, ¿cómo? De manera normal. O sea, ya sea que lleguen a viejo o que de repente tuvieron un accidente, mueren así. Si mueren así de manera normal, ustedes sabrán entonces que Dios no me envió. Que no soy el líder, pues, vamos. Pero si mueren de una manera extraña, nueva, ¿no? Que no es normal, pues, ¿no? Como si la tierra se abriera, ¿verdad? Y caen vivos en sus aberturas, ¿verdad? Siendo sepultados ahí, vivos. Sepultados vivos, ¿no? Creo que conocemos artistas que se han sido sepultados vivos, ¿no? Y ahí mueren, entonces podrán estar seguros de que estos hombres irritaron a Dios.
Moisés, ¿verdad? Aún con su enojo contra aquellos hombres, intentó salvarlos. Intentando salvar a un soberbio. Imagínate eso, ¿cómo hacemos? Intentando salvar a un soberbio. Miren, ya hemos aprendido algunas cosas: dar tiempo, apelar al razonamiento, al conocimiento, ¿verdad? De la Escritura, de lo que tienen, darles tiempo, ¿no? Acudir a Dios. Ay, Señor, estoy bien enojado, ayúdame, ¿no? Intentó salvarlos. La comunidad sabría entonces que la autoridad establecida de parte de Dios es conveniente y que no se debe atentar contra ella. Uno puede aportar, como ya hemos dicho, ¿no?, para su mejor funcionamiento, como lo hizo Jetro. ¿Se acuerdan? ¿Suegro de quién? De Moisés. Moisés era la autoridad, ¿verdad? Estaba ahí resolviendo los asuntos, ¿no? Era el líder del pueblo. Pero ¿qué hizo su suegro? Aportó, le dio un buen consejo, ¿verdad? Para que la carga de Moisés fuera alivianada, ¿verdad? Menos. Eso sí podemos hacer también, ¿no? Con la autoridad, que te acerques con los que tienen autoridad. Oye, hermano, y te propongo esto, ¿por qué no haces esto mejor así, así? Si te hace caso, bien; si no, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero creo que puedes hacer esto, ¿no?, con el fin de cuidar a la autoridad. La autoridad, la verdad es que la autoridad nos necesita también, ¿sí? Pero si tú eres autoridad, estás como autoridad, bueno, acuérdate de servir. Y que Dios nos cuide y nos proteja de que la soberbia no nos atrape, ¿verdad? Porque siempre está ahí latente, ¿no? Romanos 10, versículos 6 al 11, nos habla del Mesías, que Él es el Señor, que Él es el de la autoridad. Dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la palabra de firmeza que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el que tiene señorío, el que es soberano, si confesas con tu boca que Él es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vino para servir, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Familia, Yeshua es el Señor y no hay excusa. No hay excusa porque la palabra ha sido puesta cerca de nuestra boca y de nuestro corazón, por eso está cerca, está alcanzable, pues, ¿verdad? Está cerca para confesarlo y para creer que Él está vivo, que resucitó, ¿verdad? Dice que si lo confiesas y crees, estás salvo. Él tiene esa autoridad. Y Él también fue designado como ¿qué? Como el sumo sacerdote, ¿verdad? ¿A favor de quién? Pues de nosotros. Todo el tiempo de servicio, ¿no? Es la autoridad que provee de paz y ordena nuestras vidas. Él nos hizo libres de la esclavitud de pecado y nos lleva hacia la promesa de la tierra, es decir, a la vida eterna, a la Jerusalén de arriba, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Muchos se han levantado con soberbia, desafiando la autoridad de Él, de Yeshua, diciendo: yo aquí me quedo, en mi tiendita, ¿verdad? Y no responden, no razonan, ¿verdad? Han llegado a negar su señorío, su divinidad, su resurrección, su poder, su palabra y más. Y estos están reuniendo a otros. Los están reuniendo, creando movimientos en contra de la Torah y del Evangelio, en contra de Dios y de su ungido, en contra del mandamiento y la promesa. De estos, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que apartarse de ellos. Todo aquel que ha sido advertido por Dios, apártese de ellos. ¿Para qué? Para que no sea consumido con ellos en sus iniquidades. Y como dice la Escritura, ¿verdad? Ni aun con ellos coman. O sea, el punto es evitar la comunión con ellos. Así, mis hermanos, entonces, tenemos consejo de aquí. Él es la autoridad. Y lo que nos ha dado,
donde te ha puesto, trabaja ahí y tenlo como un privilegio. Servir es un privilegio, como Él lo hizo. Que tenga autoridad, que sirva de todo corazón. Te puedes enojar y todo, acude a Dios. Da la oportunidad, apela al razonamiento con otros. Y creo que podemos tener victoria así, podemos evitarnos de muchos dolores. ¿Sí? Todo eso. Yeshua es el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Tú tienes autoridad sobre todas las cosas y dominio sobre todas las naciones. Y no hay quien se te resista, Señor, quien haya levantado su mano contra ti, que hable. Y nos dirá de lo que sufrió. Pero aquí estamos un pequeño grupo de tus hijos, Señor, a quien tú has llamado, y a cada uno nos has dado autoridad sobre varias cosas, Señor. Hay padres, hay en sus trabajos, hay aquí quienes dirigen a otros hombres. Yo te ruego, Señor, que nos des un corazón sabio y manso, que nos des la sabiduría para tratar con el conflicto, con tal de que tu nombre sea glorificado, Señor, porque cuando atentamos contra la autoridad que tú has establecido, es atentar contra ti. No permitas que la soberbia nos invada, Señor. Sabemos que está ahí siempre latente. Llénanos de tu amor, de tu paciencia, de tu humildad, Señor. Y ayúdanos a servirte como es debido. Y tú diste ejemplo. Nos libraste, Señor, de la esclavitud del pecado. Ya nos enseñorea más de nosotros. Pero está aquí en este mundo. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a seguir el proceso debido, a tener en claro nuestra posición, nuestros roles, nuestras funciones. Afírmanos en la autoridad tuya, pero danos un corazón de siervo. Fortalécenos en eso, Señor, para servirte con humildad y completamente. Y bendice a tu pueblo, Señor, a todo tu pueblo, no solo en esta congregación, sino en todo el mundo. Y te ruego por los líderes de ministerio, por todos esos siervos, Señor, que se levantan con humildad, que tú levantas. Guárdalos del mal, guárdalos de la soberbia, guárdalos de la avaricia, la vanagloria, del deseo indebido. Y danos un corazón conforme, Señor, reconociendo que tenemos el privilegio de ser llamados tus siervos. Gracias te damos, Señor. A ti pues sea la gloria, sea la honra en todo momento, y te rogamos, Señor, por tu bendición. En el nombre de Yeshua. Amén.